Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 38. Responsabilidad y compromiso. No es muy diferente, ¿verdad? Antes, habría sido. Sí, antes de que la diosa descendiera, habría estado de acuerdo. He estado unida tanto a Kentrix como a la Santark desde que era niña, pero nunca pensé en ellos como compañeros de matrimonio. En primer lugar, no podía pensar en el matrimonio como algo propio, porque solo podía pensar en Lord Wilfrid. Pero ahora las cosas son un poco diferentes. La voz de la Santark resonó en mis oídos mientras me sentía incómoda con las palabras de Kentrix e intentaba expresarlas de alguna manera. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes ser igual? No seas como el que intenta quedarse quieto sin hacer nada. Volví en mí con un resoplido y vi que la Santark había agarrado a Kentrix por los hombros con cierta brusquedad y le había ayudado a ponerse en pie. Soy más adecuado para Lady Hannelore que tú, que has estado sonámbulo sobre ayudar a Lady Hannelore si desea ir a otro ducado. Eres un descarado. Mereces irte con un buen recuerdo de tu ceremonia de graduación, cortesía de Lady Hannelore. Ciertamente, aunque sospechaba de la ayuda de Kentrix. La Santark dice que fue una ayuda somnolienta, pero esa ayuda era necesaria para que yo asentara mis sentimientos por Lord Wilfrid, y me tranquilizó porque era el único que podía ayudarme en una situación en la que creía que no tenía aliados. Cordula, Para impedir que la Santark maltratara a Kentrix, busqué la ayuda de Cordula. Allí veo a Cordula murmurando con los ojos entrecerrados. Kentrix era muy sonámbulo, ¿verdad? Ahora que lo pienso, ni siquiera le dije a Cordula que le había pedido a Lord Wilfrid que se casara conmigo. Me acobardé y cerré la boca, deseando desaparecer, hacerme pequeña. Sería un gran problema si dijera algo más. Solo pude decirle a la Santark, por favor, ya detente, lanzando una mirada de reojo a Cordula. Sin embargo, parece que la Santark no ha oído mi reclamo. Lo siento por la situación actual, en la que Kentrix ni siquiera puede participar en los Ditters de robo de esposas, pero podría hacer todo lo posible por cortejarla antes de los Ditters, hacer que lo eligiera Lady Hannelore y presentarlo al ducado como su prometido oficial. No, la Santark. Incluso si está oficialmente comprometido con un pretendiente según la definición del Cent. Cállate. Estoy enfadado con el Cent por poner límites por su cuenta, pero también estoy muy enfadado contigo por aceptar esta sin razón sin oponer resistencia. Los posibles prometidos deben ser iguales. Las palabras de la Santark me hicieron sentir que había dejado claro lo que me disgustaba, y sentí que me habían abierto los ojos. La Santark tiene razón en que los prometidos potenciales deben ser iguales. A mí tampoco me gusta que no lo sean en igualdad de condiciones. No puede haber exclusión forzada por la intervención de Cent. Discutiré esto con mi padre. Cordula me miró mientras yo apretaba los puños y exhalaba, como si no tuviera elección. Hablas con valentía, pero ¿no fue la señorita quien habló con Cent y sugirió que se hiciera bajo su control? Se me fue la sangre cuando me di cuenta de que yo era en parte responsable de que Kentrix no pudiera asistir. El contenido de la reunión fue el resultado de las conversaciones entre mi padre y el Cent, y aunque no me informaron de todos los detalles de antemano, estoy segura de que fui la iniciadora del evento. Por eso quería hablarlo con mi padre. ¿Sabía Cordula que Kentrix no podría participar en el robo de esposas si se hacía tal sugerencia? Sí. Cuando la señorita volvió del auditorio tras escuchar las noticias del Cent, supe que ocurriría y lo confirmé con el Aud. Lo dijo en un tono tan práctico que no pude evitar preguntarle. ¿Por qué no me lo dijiste? Grité acusadoramente. Si lo hubiera sabido, habría resuelto la situación antes. Porque era parte de la asignación del Aud.
La respuesta de Cordula me dejó sin aliento. No es raro que, como candidata a archiduquesa, me ponga a prueba sin darme cuenta. Elau pensó que era necesario saber de qué era capaz la señorita, tanto si iba a permanecer en su propio ducado como si iba a casarse en otro. Tras la dolorosa experiencia de la diferencia de percepción entre mi propio ducado y el de los demás, ¿soy realmente capaz de comprender la diferencia? ¿Podemos leer las diferencias en las palabras más pequeñas y anticipar cómo nos afectarán en el futuro? ¿Recuerdas que la diosa dijo que no matarás? Mientras Cordula contaba sus dedos, recordé la historia de cómo los dioses revelaron su ira y cambiaron el método de selección de los danzantes de espadas. Del mismo modo, probablemente haya llegado el momento de cambiar la práctica común del díter de robo de esposas para adaptarla a la palabra de las diosas. Sin embargo, a pesar de saber que la diosa había hablado y del precedente de la danza de las espadas, no me di cuenta de que esta vez serían los díters de robo de esposas los que lo harían. ¿Lo sabían todos menos yo? Por lo que he visto, tengo la impresión de que suelen ser los eruditos que se dan cuenta y se preocupan por la posición de cantrips los que son hábiles para leer las más mínimas diferencias en el lenguaje. Cordula dice que hay un buen número de personas que son conscientes de la posibilidad de que cantrips no pueda participar, pero que consideran que el sentido común de Dunkelfelger es más importante que las palabras de Sent, ya que es un díter de robo de esposas y naturalmente participaría si estuviera comprometido con ella. Al igual que la señorita, no creo que las ideas más preconcebidas o suposiciones y personas de mente estrecha son conscientes de ello. Me sorprendió que la Santark se diera cuenta. Solo oí a mis compañeros del séquito hablar de ello, yo no me di cuenta. La Santark apartó la mirada suavemente, con culpabilidad. Una cosa es que mi padre me asigne una tarea, pero implicar a cantrips en ella es demasiado. ¿Será así? Ciertamente, si cantrips no participa en el díter del robo de esposas, los nobles del reino supondrán que cantrips ha declinado o que Aob ha designado oficialmente a la Santark como su prometido. Pero si para entonces la señorita elige a cantrips, será el prometido oficial, no un posible prometido. Cordula dijo que sería posible enviar a cantrips al díter de robo de esposas si se convertía en el único de los dos posibles prometidos, en lugar de uno de los dos. Actualmente, hay dos candidatos, así que decidió que si tenía que elegir a uno de ellos, el aprendiz de caballero sería un mejor activo para la fuerza. A pesar de algunas diferencias en los plazos, la situación actual, en la que si la señorita no elige a cantrips, y se elige automáticamente a la Santark, no es muy diferente de cuando se eligió por primera vez a los posibles prometidos. Por favor, espere, Lady Cordula. Eso. Cuando cantrips está a punto de decir algo, como sorprendido, la Santark da un golpe en la mesa. La mirada de dientes apretados y un puño que tiembla ligeramente sobre la mesa atrae las miradas del público. No me gusta que se decida automáticamente, de esa manera. Quiero que Lady Hannelore me elija bien. Entonces Festel me dijo que la cortejara de una manera que se entendiera, y estoy haciendo todo lo posible para hacerlo a mi manera. Cantrips debería mostrar un poco de seriedad también. La mirada y la voz frustradas me recordaron a cuando, en el campo de entrenamiento, la Santark reñida con cantrips. En ese momento, no tenía los detalles de la disputa en la cabeza porque cantrips me preguntó sobre la fiesta del té con Lady Rosemaine y cómo actuaría con Lord Wilfray, pero la Santark puede que tuviera la misma molestia desde hace mucho tiempo. Me gustaría darle a la Santark lo que quiere, pero ¿tengo que elegir en ese caso? Sentí como si me colocaran algo pesado sobre los hombros. Volví a sentir el peso, que debería haberme quitado antes, y mi mirada fue bajando poco a poco. La Santark, no te digo que no hables de tus deseos, pero estás demasiado en medio. Lady Hannelore acababa de deprimirse cuando Lord Ortwin le habló de sus sentimientos durante una pausa en el giro de dedicación, y deseó no haberlo dicho porque los sentimientos serios pesan. Ha venido para el momento del giro de dedicación, después de todo. Esta vez. Idiota. No deberíamos centrarnos en eso. Cantrips sujeta la boca de la Santark con un grito ahogado y le obliga a callarse ya, diciéndole: luego te explico los detalles, ahora cállate. ¿Cómo podría mostrarle mis verdaderos sentimientos a Lady Hannelore? ¿Qué cree que es demasiado pesado cuando le digo lo que siento por ella?
Kentrips. Entonces parece que me mostrarías tu seriedad si yo quisiera, ¿no? Kentrips, que había dejado de moverse, desplaza lentamente su mirada de la Santark a mí. Me mira con aire perturbado, como si buscara mis verdaderas intenciones, luego exhala un solo suspiro y sonríe. ¿Lady Hannelore quiere que sea serio? No, Por reflejo, sacudí la cabeza de un lado a otro. Me había molestado tanto todo el coqueteo que había estado haciendo. No creo que deba enfrentar la seriedad de Kentrips. Entonces, en lo que puede ser una noticia decepcionante para la Santark, que quiere ser elegido de entrada, ya no hay elección para Lady Hannelore. No tiene sentido forzar una elección. Todos los presentes enarcaron una ceja ante las palabras de Kentrips. Me han dicho que elija entre dos posibles prometidos. No entiendo a qué se refiere con que ya no puedo elegir. ¿Qué significa? Es porque Aub decidió hacerlo. Parecía que Lady Cordula no lo sabía, pero ¿por qué Lady Hannelore no lo sabía? ¿No se lo dijo Aub ayer cuando regresó a su ducado? Busco en mi memoria y recuerdo el momento en que mi padre me preguntó por mis elecciones. Me preguntaron si quería quedarme en el ducado, me dijeron que no se toleraría la traición, me preguntaron si quería elegir entre Kentrips y la Santark, pero no recuerdo que no tuviera elección. ¿Se ha mencionado tal historia? Cuando inclino la cabeza, Kentrips pregunta impaciente y con cierta rapidez. Si no eliges aquí, ¿no te dijo Aub que siguiera su decisión? Lady Hannelore no se decidió por nosotros hasta el último momento, según una carta de Lord Lestilaut recibida a mediodía. ¿Y no negociaste con el Aub a que esperase hasta que Lady Hannelore hubiese hecho su propia elección, o hasta cuando decidirías? Solo cuando me lo dijo pude llegar a las palabras de mi padre que se me ocurrieron. Ahora que mis recuerdos están conectados, me doy cuenta de mi fracaso. Kentrips tiene razón, no he negociado nada. Eso. Fue cuando se me pidió que eligiera si quería permanecer en el ducado o no, y no me di cuenta de que también dependía de su elección. Pensé que había tomado la decisión correcta, tal y como me dijo mi padre. Señorita, no he recibido ningún informe de tales palabras de Aub. Entonces, ¿estás diciendo que Kentrips ya no es un posible prometido? Cordula lo denunció porque se había bajado cuando hablaba con su familia, pero pensó que no era suficiente. Vuelvo mi atención a Kentrips. Mi posición seguirá siendo la de un posible prometido hasta el final de este año en la Academia Real. Porque es mejor que la defensa de Lady Hannelore en la Academia Real sea lo más sólida posible hasta el final de los ditters de robo de esposas. Habrá días en los que la Santark no podrá recogerte, y es mejor no dejarte sola, ¿verdad? ¿Aceptó Kentrips tal cargo? ¿Por qué? Parece tan poco razonable que incluso a mí, que solo le escucho a él, me incomoda. Me parece que Kentrips está siendo menospreciado y tratado injustamente. Me siento frustrada, pero la persona en cuestión se ríe con una sonrisa irónica. ¿No es natural aceptar a Aub y la palabra del Señor? Además, si quiero unirme al díter de robo de esposas, ahora que Aub se ha decidido por la Santark, tendré que convertirme en pretendiente. ¿No me pedirías que cometiera la misma locura que Lord Laufeyleg y le atribuyera a Lord Lestilaut el defecto de un señor que no puede controlar a su séquito, verdad? No hay forma de que pueda decir eso. ¿No sería posible que un solo archinoble negociara con mi padre y Sente e insistiera en que se te tratara de igual a igual que a la Santark como posible prometido? No creo que ni siquiera a mí, candidata a archiduquesa, me hagan caso. Cuando me callé con los labios fruncidos, la Santark miró a Kentrips con una ceja encorvada y una expresión de desconcierto en el rostro. A simple vista está claro que se arrepiente de las palabras que había pronunciado con tanto vigor. Kentrips, yo. No quería echarte esa mirada, así que iba a quedarme callado, pero... Kentrips rasca con cuidado la cabeza naranja brillante de la Santark, que se ha caído. La Santark, al principio sabía que no podría ser elegido por Lady Hannelore y que se me acababa el tiempo. Y sin embargo, podré escoltar a Lady Hannelore a la ceremonia de graduación, lo que considero mucho mejor que cuando llegué por primera vez a la Academia Real. Nada bien. No es bueno, pero no sé qué hacer. Como resultado, tal y como me aconsejó Kentrips,
El tiempo se agotó antes de que pudiera tomar una decisión, y la Santark se convirtió automáticamente en mi prometido. No digo que no coquetees con ella, pero no hagas nada que moleste a Lady Hannelore presionándola para autogratificarte. ¿De acuerdo? Es una promesa. Si haces llorar a Lady Hannelore, ni ella lo aceptará. Fui yo quien hizo irrazonable la postura de Kentrix, y quien aplastó los deseos de la Santark de elegir porque no quería que fuera una decisión automática. Y, sin embargo, Kentrix no me echa la culpa a mí, sino que consuela a la Santark y le echa en cara su comportamiento. La forma en que lo dijo me recordó un intercambio que tuvimos cuando éramos jóvenes, y solté una pequeña carcajada. Juju. La promesa de Kentrix, ¿qué recuerdos? ¿Lo recuerdas? Jadeando, Kentrix se volvió sorprendido. Asentí, con los ojos perplejos, ante la inesperada reacción exagerada. Cuando era pequeña, me regañaban así y me hacían prometer muchas cosas, ¿verdad? Oh, sí. Un momentáneo rubor de decepción cruzó el rostro de Kentrix, pero enseguida se apartó de mí con una sonrisa reparadora. Kentrix. Llamé a Kentrix, que se comportaba de forma extraña, pero no quiso tomárselo conmigo y dijo, demos por terminado el día, y arregló la silla que había sido tumbada por la brusquedad de la Santark. Sí, así es. No sabía lo de las palabras de Laud. Sería mejor comprobarlo con Lady Sieglinde. Cordula dijo esto con un suspiro, que puso fin a la reunión. Cordula, me gustaría volver al ducado y hablar de nuevo con mi padre. No me importa que digan, es demasiado malo para Kentrix. Cuando volví a mi habitación y me quejé, Cordula me lanzó una mirada severa y negó con la cabeza. No hay necesidad de que la señorita se mueva ahora. Si quiere inmiscuirse en la decisión de Laud, necesitará una buena razón. ¿Una buena razón? ¿No es motivo para quejarse de que el trato dado a Kentrix no es razonable? Cuando puse los ojos en blanco, sin esperar que mi padre ni siquiera descartara la idea de cruzarse con ello, Cordula asintió con la cabeza. El Laud decidió y Kentrix aceptó la decisión. Como el Laud ha decidido, Kentrix y la Santark ya no tienen que ser iguales. La protección de la señorita en toda la Academia Real no se diluirá. Y sin embargo, la señorita está disgustada, ¿verdad? ¿Por qué quiere que Kentrix siga siendo un posible prometido como antes? ¿Por qué quiero que siga siendo un posible prometido? Las razones que he dado hasta ahora, que la Santark quiere igualdad, o que no quiero que se trate a Kentrix a la ligera, no son suficientes. ¿Qué más se necesita? La señorita no tomó la decisión, y Aub la tomó. Piensa en lo que significa desobedecer esa decisión, a pesar de que te dijeron que obedecieras. Las palabras y los actos de una candidata a archiduquesa conllevan una responsabilidad. Cordula me dirigió una mirada severa y me recordó las palabras de mi padre. Hubiera estado bien que tuviera un poco de preparación para acompañar sus acciones, el beneficio del ducado en el juego, o su propia opinión, pero lo único que tiene en la cabeza es el deseo de jugar un díter. No solo no piensa en absoluto en las consecuencias de solicitar un díter para robar esposas, sino que ni siquiera sabe lo que significa casarse con Hannelore. Las palabras en sí van dirigidas a la Ofeleg, pero naturalmente se aplican a mí, candidata a archiduquesa. La preparación para la acción, los beneficios del ducado, las propias opiniones y las consecuencias de las acciones que se avecinan. Me di cuenta de que siempre había sido más propensa a hacer lo que alguien de mi familia me decía que hiciera, y tenía poca experiencia en pensar profundamente por mi cuenta. Es complicado y tedioso pensar en muchas cosas, pero si huyo o me retiro aquí, Kentrix se quedará en una posición poco razonable. No me gusta nada eso. Con un suspiro, mi mente se sobrecarga con la sonrisa resignada de Kentrix y su reacción exagerada ante la palabra promesa. Sin embargo, ¿de qué promesa se trata? Durante mucho tiempo, cuando Kentrix regañaba a alguien, decía, a partir de ahora, tienes que. Es una promesa, por su costumbre de decirlo, hice demasiadas promesas. Sonríeles, aunque sean desagradables, cuando te sientes, extiende la falda una vez para que no se arrugue. Cuando quieras enfadarte o llorar, no te escondas en el jardín porque yo te encontraré. Cuando te muevas, incluso dentro del castillo, ve acompañada de un caballero escolta.
Cuando tu rostro esté demasiado lejos para hablar, no grites, pero haz una señal para que me acerque a ti. Ninguna de estas promesas parece el tipo de promesas ante las que Kentrix reaccionaría exageradamente, ¿verdad? Mientras Cordula escribía la carta a mi madre, mi mente daba vueltas y vueltas con triviales promesas a Kentrix, y nada se me ocurría para negociar con mi padre, que era lo importante. Capítulo 39. Sentimientos confusos y toma de posición. Había estado pensando en mis sentimientos, que eran un tanto confusos, hasta que recibí de Cordula una respuesta a la carta que había enviado a mi madre. Tanto Kentrix como la Santark han sido amigos desde la infancia, y no me desagradan. La incomodidad que sentía cuando se eligieron los candidatos a prometidos casi ha desaparecido. Aún así, no creo que sea amor. Incluso Lady Rosamine, de quien estaba segura que estaba enamorada, dijo que no era amor. Si una pasión tan intensa, como entrar en otro ducado para salvar una sola vida y robar la piedra fundacional, no es amor, ¿qué clase de sentimiento se llama amor? Al menos, sé que el afecto que siento por Kentrix y la Santark es completamente diferente del amor. Me resultaría difícil elegir a uno de los dos en mi estado actual. Antes de pedirme que elija entre ellos, primero me gustaría que me enseñaran lo que es el amor. Ni siquiera en las historias de amor se explica cómo se llega a amar. Las historias de amor suelen describir de manera impresionante momentos en los que se dan cuenta inesperadamente o se enamoran a primera vista, pero en mi situación actual, no me sirven de referencia. ¿Cómo puedo desarrollar sentimientos de amor por un posible prometido? Señorita Hannelore, ha llegado una respuesta de Lady Sieglinde. Como también hay palabras para los asistentes, prepararemos la sala de reuniones después de la conferencia. Unos días después, Cordula revisó la respuesta de mi madre, frunció un poco el ceño y me lo dijo. Terminé la conferencia con una sensación de inquietud por las palabras de mi madre, y me dirigí a la sala de reuniones con mis asistentes. Esta es la carta de Lady Sieglinde. Cuando todos los asistentes de la Academia Real se reunieron en la sala de reuniones, Cordula me mostró la tablilla de madera que mi madre había enviado. Mientras la leía, Cordula resumió brevemente a los asistentes los acontecimientos recientes. No elegir también es una elección, ¿verdad? Mi padre y mi madre decidieron que yo había tomado un tercer camino, no eligiendo ni a Kentrix ni a la Santark. Mi padre escribió que, en ese caso, entonces no hay problema con la Santark. Además, aunque Hannelore parece sentirse indignada por el trato a Kentrix, yo no lo veo así. En caso de que Kentrix fuera elegido como prometido por el AUB, la Santark habría sido mantenido como candidato externo para proteger la seguridad de la Academia Real. No ser despojado de la segunda encarnación de la diosa antes del Dieter es la máxima prioridad en Dunkelfelger. Al leer las palabras de mi madre, comprendí que mis padres no tenían intención de cambiar el trato a Kentrix. Me sentí culpable de no poder hacer nada por Kentrix, que parecía haberlo dado todo por perdido, mientras seguía leyendo. Guía a Hannelore para que piense bien en su posición y futuro. Puedes hablar de los detalles de la tarea con Cordula. Probablemente Hannelore no se dará cuenta por sí misma. Sintiéndome ya como si estuviera cometiendo un gran descuido, aparté la vista de la tablilla de madera y miré a Cordula, que estaba a mi lado. Cordula, ¿qué significa esto? ¿Me he perdido algo importante al elegir a un prometido? Sí. Los dos candidatos a prometido desean tu corazón, por lo que si decides según tus sentimientos, eso también está bien, pero se me dijo que guardara silencio hasta que te dieras cuenta. El suspiro que dejó escapar es algo que Cordula muestra a menudo, cuando no logro cumplir bien una tarea. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Señorita, piénselo bien. El AUB está comprobando hasta qué punto puedes darte cuenta, pensar y elegir con el cambio de posición que implica quedarte en tu ducado. Cordula habló mirando también a los asistentes. Lo mismo se aplica a los asistentes que deben apoyar a la señorita. La señorita, que estaba destinada a casarse en otro ducado, se quedará en Dunkelfelger tomando un yerno. Con el cambio de posición y el hecho de que el AUB ha elegido a la Santark como su pareja, ¿realmente lo están tomando en serio como algo propio? Report frunció el ceño y dejó escapar un gemido, ¡uah!, como si se diera cuenta de un error tremendo.
Después de poner una expresión como si hubiera cometido un error increíble, frunció el ceño y se llevó una mano a la frente. Report, ¿descubriste algo? Que no podemos seguir como hasta ahora. No entiendo qué ha alarmado a Report, el aprendiz de erudito. No solo yo, sino también los otros asistentes están enfocados en Report, lo que significa que nadie más se ha dado cuenta de lo que él ha percibido. Lady Hannelore, ¿cuál es tu deber al quedarte en Dunkelfelger? ¿Cuál? Se supone que debo apoyar a mi hermano y a Einelieve, ¿verdad? Como hermana menor, se espera que apoye a mi hermano y a Einelieve. ¿Hay algo más? En términos generales, esa percepción no es incorrecta, pero Lady Hannelore sabe específicamente qué posición o trabajo se espera de usted como apoyo de Lord Lestilaut. Creo que el AUB está evaluando su capacidad para eso. Report habló mientras observaba la reacción de Cordula. Tanto yo como los otros del séquito seguimos su mirada. Cordula asintió una vez, indicando que era correcto. ¿La capacidad para apoyar a mi hermano? Lady Hannelore fue criada con la premisa de que se casaría en otro ducado. Nosotros, el séquito, también hemos actuado bajo esa premisa. Sin embargo, ahora que te quedarás en tu propio ducado, no podemos seguir igual. Pensé que debía elegir entre los dos candidatos a prometido, pero nunca consideré cómo viviría después. Pensaba que, al tener uno de ellos como esposo, seguiría viviendo como miembro de la familia del archiduque. No entiendo que debería cambiar. Ah, Andrea, ¿te diste cuenta de algo? Todas las miradas se volvieron hacia Andrea, la aprendiz de sirviente que había alzado la voz. Después de una breve vacilación, Andrea comenzó a hablar. ¿No se espera de Lady Hannelore que actúe como representante de la primera esposa en lugar de apoyar a Lady Einelieve? Report asintió, como si hubiera encontrado un compañero que comprendiera, pero yo no lo entendía del todo. Los demás también parecían confundidos. ¿Qué significa eso? Lady Einelieve es la primera esposa, ¿no? La aprendiz de erudito, Eyusia, inclinó la cabeza y preguntó, a lo que Andrea asintió una vez. Lady Einelieve es actualmente la primera esposa, pero se casó con la premisa de que eventualmente se convertiría en la segunda esposa. Y el papel de la segunda esposa en Dunkelfelger es coordinar a los nobles dentro del ducado, mientras que la primera esposa se encarga de la interacción y negociación con otros ducados. Esto significa que se espera que yo maneje la interacción y negociación con otros ducados. En las reuniones del Consejo de Archiduques, yo, como candidata a archiduque, puedo actuar de manera más efectiva en las interacciones y negociaciones con otros ducados que Einelieve, quien proviene de la archinobleza. Participar en el Consejo de Archiduques y socializar con otros ducados son tareas que se esperaban de mí si me casaba en otro ducado. Así que no es extraño que me asignen estas responsabilidades hasta que mi hermano tome oficialmente una primera esposa. Pero, ¿es realmente algo tan serio? Somos nosotros quienes acompañaremos a Lady Hannelore, quien actuará como representante de la primera esposa. La seria voz de Report hizo que el resto del séquito palideciera. Parece que soy la única que aún no entiende completamente. ¿Hay algún problema? Con el matrimonio de Lady Hannelore, nosotros nos disolveríamos y nos trasladaríamos al séquito de Lady Einelieve o de Lady Sieglinde. Asentí ante las palabras de Report. Lo sé. Algunas integrantes femeninas del séquito, que ya estaban próximas a contraer matrimonio, no serían transferidas. En cambio, estaba previsto que se redistribuyeran entre la familia del archiduque y la facción de mi madre. Como decidí quedarme en mi propio ducado y no habrá traslados de asistentes, se seleccionarán y entrenarán nuevos asistentes para Einelieve. Debido a que se suponía que te casarías en otro ducado, la distancia entre tú y los demás, excepto Cordula, es un poco mayor en comparación con Lord Lestilaut. ¿No es cierto que consultas todo con Cordula? Planeábamos aprender de nuevo cómo trabajar en un nuevo destino, así que no teníamos previsto asistir al Consejo de Archiduques como tu séquito. Debemos revisar urgentemente nuestra relación con los asistentes y cómo delegar el trabajo. Las cosas que dejamos pasar porque eran temporales hasta que te casaras en otro ducado, ahora son diferentes, porque estaremos sirviendo de por vida. Las palabras de Andrea y Report hicieron que me llevara la mano al pecho. Ciertamente,
Algunas cosas que había dejado pasar pensando que me casaría en otro ducado vinieron a mi mente. En particular, podría decirse que descuidé la construcción de relaciones con el séquito en mi propio ducado. Para el séquito también se necesitan varias revisiones, pero creo que también es una gran diferencia para ti, Lady Hannelore. Cuando te casas en otro ducado, los asistentes de ese ducado se encargan de que todo esté preparado para la asistencia al Consejo de Archiduques, pero eso no será así. El matrimonio de los candidatos a archiduques se realiza el primer día del Consejo de Archiduques. Luego, hay saludos y eventos sociales con las parejas de los archiduques de todos los ducados. En esos casos, los asistentes asignados en el ducado de destino te enseñan el orden de los saludos y las relaciones ducales importantes, y también preparan las respuestas para las negociaciones y conversaciones. Si te quedas en tu ducado, no podrás actuar solo según lo que te enseñe el séquito. Lady Hannelore deberá dar instrucciones y organizar todo. El próximo año serás tratada como una candidata a archiduque adulta que ya comprende los beneficios y deseos de tu propio ducado. La observación de Yusia me hizo poner una expresión similar a la de los asistentes que habían palidecido. Escuché la voz de Cordula, que sonaba ligeramente exasperada, diciendo, finalmente. Como te ibas a casar en otro ducado, se te limitaba la información en ciertos aspectos. Se priorizaba adoptar métodos de otros ducados, así que no había problema en que fueras receptiva. Pero si vas a asistir al Consejo de Archiduques como representante de tu ducado, eso no es suficiente. No basta con hacer lo que se espera de mí, debo actuar considerando los beneficios de mi ducado. Cordula dijo que no se me enseñará de nuevo sobre los beneficios de mi ducado, sino que se me tratará como alguien que ya los conoce. No solo debes confiar en mí, sino también preguntar y delegar a otros asistentes. Además, la señorita no debe simplemente asistir a Lady Einelieve, sino liderar. Se espera que construya relaciones con los nobles de su facción con esa perspectiva en mente. Que yo lidere. Es lógico si lo pienso un poco, pero no tenía esa sensación en absoluto. Incluso dentro de la familia del archiduque, hay jerarquías. En Dunkelfelger, están mi padre, que es el archiduque, mi madre, que es la primera esposa del archiduque, mi abuelo, que es el anterior archiduque, mi hermano, que se ha convertido oficialmente en el próximo archiduque, al heredar la magia de la piedra fundacional, la primera esposa de mi hermano que es de otro ducado. Luego mis tíos y los candidatos a archiduque adultos, como yo y la Ofeleg, y luego las segundas y terceras esposas del archiduque, las segundas y terceras esposas del próximo archiduque, y los cónyuges de los candidatos a archiduque. Los cónyuges de otros ducados tienen en cuenta la jerarquía del ducado, por lo que su trato puede variar un poco, pero en general, los asientos y otras cosas se deciden según este orden. Einelieve es provisionalmente la primera esposa de mi hermano, pero es la segunda esposa del próximo archiduque. Si me quedo en Dunkelfelger, se espera que dé instrucciones desde una posición superior a la de Einelieve. Señorita Hannelore, esta es una oportunidad valiosa. Piensa seriamente en quedarte en tu ducado con todos. ¿Todavía no he pensado lo suficiente? Sí, en tu estado actual, no puedes desempeñar el papel de representante de la primera esposa. Piensa bien en lo que eso significa. Cordula dijo eso y luego guardó silencio, dirigiendo su mirada a Ruiport. Parece que no tiene la intención de decir más. Ruiport, que se encontró la mirada de Cordula, baja ligeramente la vista una vez como buscando palabras, luego levanta la vista y abre la boca. Actualmente, el AUB está verificando qué papel asignará a Lady Hannelore como miembro de la familia del archiduque y si tiene la capacidad para ello. La seria expresión y tono de Ruiport hicieron que todos se pusieran igual de serios. Hace un momento mencioné que se espera que actúes como representante de la primera esposa, pero no es del todo correcto. Si tienes la capacidad, se te asignará como representante de la primera esposa. Después de que Lord Lestilaut reciba a la primera esposa de otro ducado, se espera que sea su instructora o actúes como intermediaria entre la primera y la segunda esposa. Si tienes logros durante el periodo de representación, es posible que te sigan pidiendo que participes en las interacciones con otros ducados en el Consejo de Archiduques. Los tíos actúan como reemplazo del archiduque en el Consejo de Archiduques y en la competencia interducados de la Academia Real. A veces dejan al abuelo a cargo y asisten al Consejo de Archiduques,
así que puedo imaginarme esa situación. Sin embargo, si se determina que Lady Hannelore no tiene la capacidad suficiente, no se le permitirá asistir al Consejo de Archiduques imprudentemente, ya que sería problemático si causara perjuicio a nuestro ducado. En ese caso, es probable que se le asignen tareas de apoyo a Lady Einelieve, trabajando con los nobles de nuestro ducado, y solo se la convocará al Consejo de Archiduques en su papel ceremonial como la segunda encarnación de la diosa, sin ningún poder real. Las palabras de Ruiport trajeron a mi mente una de las tareas asignadas por mi padre, que Cordula había enumerado con los dedos. ¿Podré entender la diferencia de percepciones entre nuestro ducado y otros? ¿Podré captar las sutilezas de las palabras y prever sus efectos futuros? No me siento en absoluto capaz de hacer siquiera esas dos cosas. Lady Hannelore debe considerar su futura posición y rol, y elegir un cónyuge que pueda suplir sus carencias. Ken Trips, como erudito de Lord Lestilaut, puede asistir en el Consejo de Archiduques, pero la Santark, como caballero guardián, no puede proporcionar una preparación adecuada. Report, tus palabras son un poco duras con Lord Lasantark. Yo también soy una caballero guardián, así que me siento como si estuvieras diciendo que no soy útil en el Consejo de Archiduques. Eilelice miró a Ruiport con una expresión molesta. No estoy menospreciando el rol de los caballeros guardianes. Sin embargo, el cónyuge de Lady Hannelore afectará enormemente el trato y el futuro de nosotros, su séquito. Eilelice, por favor, considera seriamente este punto. Bueno, eso. Es cierto que en el Consejo de Archiduques, los eruditos son más útiles. Pero, ¿ese es un criterio adecuado para elegir un prometido? Estoy de acuerdo con la objeción de Eilelice. Eilelice tiene razón. Además, no estoy enamorada de ninguno de ellos y mis sentimientos son tan confusos que no puedo decidir. Aún no puedo considerar el matrimonio como algo propio. Antes de que pudiera continuar diciendo que por eso mi padre eligió a la Santark, Ruiport mostró una sonrisa y dijo, entonces, es perfecto. Sorprendida tanto por haber sido interrumpida como por ser considerada perfecta, parpadeé y dije, deberías elegir a alguien que sea más beneficioso para tu futuro, así que es conveniente no tener emociones involucradas. Ruiport, ¿qué estás diciendo de repente? Nunca has dicho una palabra sobre algo así, ¿verdad? Eilelice se enfadó, pero Ruiport, con una expresión tranquila, la ignoró y me miró con sus ojos oscuros. No es momento de decir que no puedes considerar el matrimonio como algo propio. Eres una candidata a archiduque. No elijas a tu pareja basándote solo en tus sentimientos. Tu elección también afecta enormemente a nosotros, tu séquito. Ante esto, sacudí la cabeza ligeramente de un lado a otro. Bueno, mi padre ya ha decidido por la Santark. Sí, Cordula nos explicó eso mientras leías la tablilla de madera. Sin embargo, aún no se ha anunciado oficialmente. Ni Lady Hannelore ni Lord Lasantark lo sabían. Aunque se haya decidido internamente, aún no es público, ¿verdad? La pregunta de Ruiport no fue dirigida a mí, sino a Cordula. Cordula asintió una vez. Para proteger a la señorita Hannelore en la Academia Real, se decidió no revelar la identidad de su prometido hasta el díter de la boda. El prometido de la señorita se anunciará después del díter. Entonces, aunque sea poco, aún hay una oportunidad. Ruiport está siendo serio, pero no me parece posible. Es algo que mi padre ha decidido internamente. ¿Realmente hay una oportunidad? La hay. Hagamos todo lo posible para abrirla. No entiendo por qué Ruiport parece tan decidido, y me resulta bastante inquietante. Miré rápidamente a los otros miembros del séquito. Todos también parecen estar un poco intimidados por su determinación. De todos modos, el amor puede surgir después del compromiso o incluso después del matrimonio. No es algo por lo que Lady Hannelore deba preocuparse ahora. ¿Pero he estado tan preocupada por esto? Me quedé boquiabierta cuando me dijeron que no era algo que debería preocuparme. Hasta ahora, me habían dicho constantemente que pensara en los candidatos a prometido y que eligiera, y me había preocupado mucho por ello. Pero ahora me dicen lo contrario. No solo yo, todos los demás también estaban atónitos.
Tanto la Santark como Kentrix tienen sentimientos hacia Lady Hannelore, por lo que deberían esforzarse por ganarse su amor. Report, eso es demasiado extremo. Andrea intentó detenerlo, pero Report continuó hablando. En lugar de enfocarse en esos sentimientos personales e inciertos, piensen en el futuro. ¿Qué tipo de posición planeas ocupar en Dunkelfelger? Si el Auba ha elegido a la Santark en secreto, eso implica que tu participación en el Consejo de Archiduques sería mínima, y se espera que te ocupes principalmente de los asuntos de los caballeros de tu ducado. ¿Estás de acuerdo con eso? Los asistentes murmuraron inquietos. ¿Ocuparse de los caballeros del ducado? Report. ¿Eso significa que serías responsable del presupuesto de Dieter? Eilelise preguntó tímidamente. El tesorero del Dieter es el encargado de gestionar el presupuesto y los gastos del Dieter, un puesto que implica tener que controlar a los caballeros emocionados por el Dieter, rechazando las solicitudes innecesarias para evitar que el presupuesto se dispare, y teniendo constantes discusiones sobre la aprobación de gastos, una responsabilidad que nadie quiere. Para alguien como yo, que había pensado en dejar Dunkelfelger para evitar el Dieter, sería lo peor. ¿Yo como responsable de eso? Contuve la respiración. Si soy la responsable del presupuesto del Dieter, no necesito entender la diferencia de percepciones entre nuestro ducado y otros, ni captar las sutilezas de las palabras. Solo tendría que tratar con los caballeros de nuestro ducado, y mi posición como candidata a archiduque me ayudaría a controlarlos. Es una responsabilidad importante para el ducado, pero no hay interacción con otros ducados. No hay un puesto más adecuado para un candidato a archiduque que no pueda usarse en negociaciones con otros ducados. Por eso estoy tan desesperado. Si las cosas siguen como están, todo el séquito de Lady Hannelore seremos designados como tesoreros del Dieter sin discusión. Ahora entiendo por qué Report está tan desesperado. Debemos evitarlo a toda costa. Yo también lo odio, no quiero ser el tesorero del Dieter. Todos los asistentes estuvieron de acuerdo con la voz angustiada de Report. Entiendo cómo se sienten, pero cuando todos me miran con esa determinación, me siento abrumada y me echo hacia atrás. Por favor, Lady Hannelore. Elija a Kentrix como su esposo. Está bien. Aún no se ha anunciado. Si Lady Hannelore establece el hecho de haber elegido a Kentrix antes de que el Aub lo anuncie, estará hecho. Primero obtengamos las condiciones de la propuesta de Kentrix. Nosotros, el séquito, lo apoyaremos con todas nuestras fuerzas. Yo tampoco quiero ser la responsable del departamento donde los caballeros, ya de por sí acalorados, se emocionan por el Dieter y exigen más presupuesto. Sin embargo, que me digan que obtenga las condiciones de la propuesta de Kentrix por esa razón, me pone en un aprieto. ¿Qué debería hacer? Capítulo 40. La cooperación del séquito. Ahora entiendo mejor la intención detrás de los desafíos de mi padre y mi madre, y también que nuestras ideas eran superficiales. Pero esto es un problema. Lady Hannelore, no es momento para ser tan despreocupada. Por favor, piense seriamente en su futuro. Mi séquito luce caras mucho más serias que la mía. Aunque es difícil decidir de inmediato, no puedo decir que no puedo elegir aquí. Quiero retrasar la decisión de alguna manera, pero ¿habrá alguna razón que pueda convencer a mi séquito? Mientras reflexionaba profundamente, de repente tuve una idea. No es que sea despreocupada. Es que, aunque es cierto que no he elegido, en mi posición actual no debo tomar una decisión. ¿Qué quiere decir con eso? Si Lady Hannelore no elige, ¿quién lo hará? ¿Acaso planea dejar la decisión a Laub y convertirse en el tesoro del Dieter? El caballero guardián Ursdorf y el aprendiz de erudito Ruiport se inclinan hacia adelante mientras preguntan. Quizás es natural que los hombres, que seguirán sirviéndome incluso después de casarse, muestren expresiones más serias que las mujeres que renuncian a sus cargos como parte del séquito debido al matrimonio o la maternidad. No, no es eso. Es que el Cent me dijo que no debo favorecer a nadie. Antes de que pudiera decir que no puedo elegir, Cordula levantó las cejas con rapidez. ¿De cuándo es esa conversación? No la he escuchado. ¿No debería informar a Laub de inmediato sobre este asunto?
No puedo decir que acabo de recordarlo ahora para intentar retrasar la decisión, ¿verdad? Cualquier cosa que diga probablemente me hará recibir una reprimenda, así que bajé la mirada. Cordula me miró por un momento y luego suspiró con resignación. Señorita, ¿qué fue exactamente lo que dijo el Sent? Bueno, me dijo que, como la encarnación de la segunda diosa, incluso mis acciones más triviales podrían sacudir a Jürgen Schmidt, así que debo tener especial cuidado de no favorecer a nadie con mis palabras o acciones hasta que Lady Rosemaine regrese. Si elijo entre Kentrix y la Santark, eso no sería favorecer a uno, ¿verdad? Mientras recordaba las palabras del Sent lo más fielmente posible y las transmitía, los miembros de mi séquito pusieron caras de preocupación al unísono. Debería informar a Aub y a Lady Sieglinde para obtener una prórroga en la decisión, o negociar con Sent, o tomar alguna acción. Cordula tiene razón. Para empezar, ¿realmente necesita aceptar las palabras de Sent tal como son? ¿No intentó negociar alguna condición o compensación? Uf, mi séquito es muy fuerte. Aunque les informé sobre las palabras de Sent, no parecen afectados. Además, me terminaron regañando por no haberles informado antes. Bueno, es que Sent estaba considerando las relaciones entre los ducados de Jürgen Schmidt, y había un plazo hasta que Lady Rosemaine regresara. En otras palabras, ¿Sent solo estaba considerando las relaciones entre los ducados? ¿Acaso dijo que asumiría la responsabilidad si aceptar sus palabras resultara en un perjuicio para el futuro de Lady Hannelore o para nuestras vidas? Elucia, con una sonrisa mientras inclinaba la cabeza, bloqueó mi escapatoria. No tuve más remedio que responder con honestidad. No, no hubo tal conversación, y tampoco negocié. Es que no pensé que llegaría a una situación en la que tendría que favorecer a alguien o tomar una decisión. Además, un plazo tan incierto no es lo mismo que no tener ningún plazo en absoluto. Si Lady Rosemaine regresa después de que termine la Academia Real, todo habrá concluido. Lady Hannelore, ¿sabe usted cuándo regresará Lady Rosemaine esta vez? Eso, no lo sé. Por favor, Andrea, no me mires con esa severidad. Como candidata a archiduquesa, me enfrento a mi propia ingenuidad y a lo poco que he pensado en mi futuro, lo que me hace agachar la cabeza. Creí que había crecido un poco, pero claramente no es suficiente. Aún así, no puedo contradecir las palabras del Sent. Sería un problema si mis acciones afectaran las relaciones entre los ducados de Jürgen Schmidt. Ante mi torpe excusa, los miembros de mi séquito asintieron con un, eso es cierto, pero, y luego, con calma, añadieron, es posible interpretarlo de manera más amplia. Ah, esto no va bien. Si las cosas continúan así, aunque haya mencionado las palabras del Sent para ser reprendida, parece que no podré retrasar la decisión. Mientras no haga algo descabellado como querer casarse con alguien de otro ducado o elegir a alguien que no sea uno de los candidatos a compromiso decididos por Aub, no creo que el Sent tenga motivos para quejarse. Bueno, Urstorf. Si elige a un candidato a pretendiente dentro de Dunkelfelger, no afectará las relaciones entre los ducados. En ese caso, creo que el Sent lo permitiría en silencio. Y Donarite, no creo que no tenga ningún impacto, pero... A pesar de que se trataba de las palabras del Sent, mi séquito sugirió que, siempre que no afectara las relaciones con otros ducados, estaría bien. Es natural confiar en la victoria de nuestro propio ducado, y el Sent no puede prohibir que hagamos preparativos con anticipación. Lady Hannelore detesta la idea de ser el tesoro de Dieter, ¿verdad? Probablemente, Report, quien es el más hábil entre mi séquito para mirar hacia el futuro, y desea evitar a toda costa ser el tesoro del Dieter, me presiona con una mirada intensa. Para ser exactos, está ejerciendo presión para que elija a Kentrix. Parece que no puedo retrasarlo más. Mi pequeña resistencia ha sido completamente inútil. Solo fui regañada sin lograr nada. Aún así, es la primera vez que Ruiport y los demás se muestran tan entusiastas al opinar sobre los desafíos como candidata a archiduquesa, y me siento un poco desconcertada. Es natural, ya que mi futuro depende en gran medida de las decisiones de Lady Hannelore. Ahora, ¿qué elige? ¿Ser la representante de la primera esposa o el tesoro del Dieter? Si le resulta difícil decidir, nosotros, cuyos futuros cambiarán drásticamente según su elección,
podemos elegir por usted. Report me presiona con una expresión aterradoramente seria, pero no puedo dejar que mi séquito tome la decisión por mí. Report, eso realmente no está bien. No es competencia de los miembros del séquito. Lo sé. Ni yo ni los demás creemos que Lady Hannelore, quien no ha podido decidirse desde que se eligieron los candidatos a compromiso a finales del otoño, pueda tomar una decisión de inmediato. Pero, entiende que no tenemos el lujo de esperar a que Lady Hannelore, quien reflexiona con calma, tome una decisión. Lo entiendo. Debido al acuerdo alcanzado en las negociaciones con el CENT, la Santark está prácticamente decidido como participante en el díter de robo de esposas. Por lo tanto, si deseo que Kentrix sea mi prometido, debo actuar rápidamente. Lady Hannelore, como candidata a archiduquesa, a veces se le exigirán decisiones instantáneas. Ya he experimentado esto cuando fue atacada durante el torneo Interducados o cuando le pidieron cooperación de repente para el verdadero díter. Las palabras de Urstorff me hicieron recordar situaciones en las que se me exigió tomar decisiones instantáneas. Ciertamente, no había tiempo para preocuparse con calma sobre qué hacer. Mientras me debatía, podía perder oportunidades de victoria o, en algunos casos, muchas vidas podrían perderse. La capacidad de tomar decisiones es una habilidad necesaria para un candidato a archiduque. Y no creo que Lady Hannelore, quien ha sido elogiada por su excelencia en el campo de batalla, carezca de esa capacidad. Lo que sucede es que, probablemente, ahora le falta sentido de urgencia. Sentido de urgencia y capacidad de decisión. Estoy siendo evaluada por mi padre, mi madre y mi séquito presentes en cuanto a mis habilidades como candidata a archiduquesa. Así que, en lugar de dejarme arrastrar por las emociones, debo imaginar el futuro que me aguardaría al elegir a Kentrix o a la Santark, y optar por el camino que satisfaga tanto mis deseos como los de quienes me rodean. Miro mis manos mientras respiro hondo, lenta y profundamente. La posición y las habilidades que se esperan de mí como hija de la primera esposa, las habilidades que necesito en quienes me apoyen, el futuro de mi séquito. Al levantar bruscamente la cabeza, miré a mi séquito. Entiendo. Entonces, iré ahora mismo a ver a Kentrix y obtendré las condiciones para la propuesta de matrimonio. ¿Ahora mismo? Por favor, espere. Señorita, es esencial hacer preparativos y discutir los detalles primero. Aunque me habían presionado para que tomara una decisión rápidamente, cuando finalmente la tomé, todos los de mi séquito, excepto Cordula, se sorprendieron y me pidieron que esperara. Tal vez no les expliqué lo suficiente. Lo haré de inmediato, tanto para dar a conocer mi decisión como para cortar cualquier posibilidad de retroceder. Siempre es necesario tener una salida. ¿No es demasiado audaz después de haber tardado tanto en decidir? Aunque les expliqué las razones para actuar de inmediato, las únicas palabras que salieron de sus bocas fueron exclamaciones de sorpresa en lugar de aceptación. Su reacción inesperada me dejó desconcertada. Parece que no estamos comunicándonos bien. Ustedes fueron quienes me exigieron tomar decisiones instantáneas como candidata a archiduquesa. Entonces, no necesito más que su aceptación. Si todos reaccionan así, no importa cuántas decisiones tome como candidata a archiduquesa, no podremos actuar con rapidez. En el campo de batalla, eso sería fatal. Mis palabras hicieron que los miembros de mi séquito abrieran los ojos con sorpresa. Cuando fui al verdadero díter, nadie objetó mis órdenes. En ese momento, aún no había limpiado mi nombre, y aunque había varios caballeros de la guardia que mi hermano me había prestado, todos respondieron de inmediato a mis órdenes. Aunque hubo sugerencias para mejorar la estrategia, nadie hizo comentarios innecesarios para detener mis acciones. Ahora, como estamos en la Academia Real, solo hay aprendices, pero al ver la reacción de mi séquito, me doy cuenta de lo poco que he logrado construir una buena relación con ellos. Independientemente del resultado, mi hermano le ordenó a su séquito realizar la locura de llevar a cabo el díter de robo de esposas en la Academia Real, haciéndolo pasar como un díter matrimonial. Con mi relación actual con mi séquito, eso sería imposible. No podemos seguir como antes. Como dijo Ruiport, si permanezco en el ducado, necesitaremos reconstruir nuestra relación y cambiar nuestra mentalidad. Creo que he tomado una decisión, pero ¿qué harán ustedes? ¿Esperaremos?
Oh. Corté mis palabras allí y miré a todos. Sus miradas, fijas en mí, eran firmes, y ya no se veía la confusión de antes. ¿Actuaremos de inmediato para capturar a Kentrips? Sí. Ante su respuesta unánime de aceptación, asentí con la cabeza. No podemos subestimarlo, ya que es un erudito con inclinaciones militares. Debemos asegurarnos de capturarlo de una vez. Necesito su cooperación. Sí. Después de responder con firmeza y aceptación, Urstorf inclinó ligeramente la cabeza y preguntó, ¿qué tipo de cooperación necesitas? Para obtener las condiciones de la propuesta de matrimonio, la mujer debe someter al hombre. Si nosotros, los caballeros guardaespaldas, nos reunimos para someter a Lord Kentrips y luego lo entregamos a Lady Hannelore, no tendría sentido. ¿Qué tipo de cooperación se requiere? Para que yo someta a Kentrips, primero debo llevarlo a una situación de 1 contra 1. Kentrips suele estar acompañado por su séquito, ¿verdad? Creo que es crucial dejarlo solo. Respondí recordando la ayuda que Kentrips me brindó cuando sometí a Lord Wilfrid. Kentrips había alejado a mi séquito al acompañarme al pabellón y había organizado los asientos de manera que me favoreciera. Fue una manipulación tan hábil que no pareció sospechosa. Esta vez, nosotros debemos hacer lo mismo con Kentrips. ¿Quieres que nosotros llevemos a Lord Kentrips ante Lady Hannelore? Urstorf, eso solo haría que se ponga en guardia y pida ayuda, causando un gran alboroto. Debemos actuar con discreción, como en una operación de inteligencia. Es necesario dejarlo solo sin que se dé cuenta. Urstorf asintió con comprensión ante mi explicación. En ese caso, si Lord Lasantark se entera, seguramente interferirá, así que no deberíamos mantenerlo alejado. Urstorf, tienes razón, pero es peligroso centrarse solo en Lord Kentrips y Lord Lasantark. Si sospechan de nuestras acciones y el séquito de Lord Plestilaut se unen para cooperar, nuestras posibilidades de éxito disminuirán. Aunque es frustrante admitirlo, ellos tienen más experiencia. Las palabras de Ilelice hicieron que todos los del séquito fruncieran el ceño. Si vamos a actuar hoy mismo, ¿qué tal si llamamos a Lord Kentrips a esta sala de reuniones? Necesitamos una razón para llamarlo solo, pero... Ante la propuesta de Idonarite, Elucia pensó un momento y dijo, ¿debería llamarlo yo? Si digo que tenemos asuntos de eruditos relacionados con la presentación de investigación del torneo Interducados, no creo que los caballeros guardaespaldas o los asistentes lo acompañen. No es mala idea, pero si Elucia, siendo mujer, lo llama, Lord Kentrips probablemente traerá a otro erudito para evitar estar a solas con ella. Sería más natural si yo lo llamo en nombre de Elucia y ofrezco acompañarlo, ¿no crees? La propuesta de Ruiport recibió aprobación. Se decidió que Ruiport lo llamaría y lo acompañaría a la sala de reuniones junto con Elucia. Pero, ¿no sería extraño que Lady Hannelore esté en la sala de reuniones cuando dijimos que era una reunión de eruditos sobre la presentación del torneo entre ducados? ¿Crees que Lord Kentrips entrará sin sospechar nada? Ante las palabras preocupadas de Idonarite, intenté predecir las acciones de Kentrips. Imaginé a Kentrips abriendo la puerta y, al verme, frunciendo el ceño con sospecha y deteniéndose. Creo que, aunque sospeche de mi presencia y exprese dudas, no dirá nada en voz alta desde fuera de la puerta. Si colocamos a los caballeros guardaespaldas dentro de la puerta y lo empujamos hacia el centro de la sala tan pronto como entre, cerrando rápidamente la puerta con llave, entonces yo me encargaré del resto antes de que llegue ayuda. Lady Hannelore. Hemos estado planeando esto con la mayor naturalidad posible para no levantar sospechas. ¿Por qué el final tiene que ser a la fuerza? Andrea me miró con exasperación. Parece que no fue una buena idea. Al mirar a Cordula de reojo, vi que suspiraba levemente. Lady Hannelore, no debemos dejar que Kentrips se dé cuenta de que estamos en modo de combate antes de que entre a la sala de reuniones. Por favor, haga una sonrisa más natural. Su mirada es demasiado seria. Además, Kentrips es especialmente sensible a los cambios en la señorita. Oh. Me golpeé suavemente las mejillas. Ahora que lo mencionas, antes también me señalaron que mi mirada se volvía demasiado intensa o que el ambiente se ponía tenso.
Haré todo lo posible, pero puede ser difícil que Kentrix no lo descubra. Después de todo, también lo descubrió en el mundo de hace un año. La mayor preocupación es la expresión y el aura de Lady Hannelore cuando entra en modo de combate, pero creo que es posible simplemente traer a Kentrix. Entonces, iré de inmediato. Más bien, hágalo de manera natural para que no se dé cuenta. Asintiendo ante las palabras de Cordula, Report y Elucia salieron de la sala de reuniones. Mientras tanto, el resto de nosotros discutimos dónde colocar a Kentrix y cómo someterlo. Creo que sentarse aquí la pondría en una posición menos visible para Lord Kentrix cuando entre, pero... Entonces, movamos este objeto decorativo. Sería peligroso si se cayera mientras Lady Hannelore somete a Lord Kentrix. Lady Hannelore, ¿no sería más fácil levantarse si cambiamos la silla de lugar? Mientras hacíamos ajustes menores para facilitar los movimientos, esperé a Kentrix. Cuando llegara, haría esto, luego aquello. Mientras repasaba mentalmente varias secuencias de acciones, escuché las voces de Report y Elucia. Probablemente están intentando avisarnos de su llegada, pero sus voces parecen un poco más altas de lo normal. Creo que están esforzándose demasiado por parecer naturales. Levanté ligeramente la mano y los caballeros de la guardia se colocaron frente a la puerta sin hacer ruido. Tenían la importante tarea de cerrar la puerta y asegurarla una vez que Kentrix entrara. Cordula me miró y golpeó suavemente su entrecejo con un dedo, recordándome que mi expresión era demasiado tensa. Presioné suavemente mi entrecejo y luego respiré profundamente, forzando una sonrisa. Se escuchó un clic y la puerta se abrió. Oh. Entonces, Lord Kentrix, ¿ya terminaste tu investigación? Con el díter de robo de esposas en marcha, no puedo dedicar mucho tiempo a la investigación. Prefiero centrarme en obtener información de otros ducados. ¿Lady Hannelore? Lady Hannelore. Los tres que entraron en la sala de reuniones se detuvieron al verme sentada al fondo de la habitación. Elucia y Report también parecieron sorprendidos por la posición en la que estaba sentada y por los cambios en las sillas. Kentrix frunció el ceño con sospecha, exactamente como había imaginado, y no pude evitar sonreír levemente. Lo siento, Elucia. Tengo algo que quiero preguntarle a Kentrix. No tomará mucho tiempo. ¿Puedo hablar con el primero? Como fue Elucia quien invitó a Kentrix, le pedí permiso a ella para llamarlo. No habíamos discutido los detalles con Elucia, así que ella pareció un poco confundida y miró a Kentrix para ver su reacción. No me importa, pero... Si Elucia está de acuerdo, escucharé lo que Lady Hannelore tenga que decir primero. Probablemente pareció que yo me había unido a la reunión que los miembros de mi séquito habían organizado. Kentrix se acercó a mí, dejando atrás a Elucia. Sonríe, sonríe. Intenté mantener la calma, respirando lo más lentamente posible mientras medía la distancia entre Kentrix y yo. 3 pasos más, 2 pasos, 1 paso. Kentrix. Lo llamé mientras se detenía justo donde yo esperaba, y luego lo miré con la misma expresión que uso cuando tengo una petición. Después, tiré ligeramente de su manga, como suelo hacer cuando tengo un secreto que compartir. ¿Qué deseas pedirme hoy? Aunque parecía sospechar cuando entró en la sala de reuniones, los ojos grises de Kentrix se suavizaron ligeramente, y bajó la mirada para arrodillarse. Su cabello verde claro, que antes estaba a una altura elevada, se acercó a mi nivel de visión. Ahora. Para la tercera vez, ya estaba acostumbrada. Empujé la silla con fuerza y me abalancé sobre Kentrix con ímpetu. ¿Qué? Pude notar cómo Kentrix contenía la respiración. Inmediatamente después, con un golpe seco, sus brazos me envolvieron firmemente la cabeza. Espera. Esto no es lo que planeé. Con Lord Wilfrid, pude someterlo mientras estaba paralizado por la sorpresa, pero ahora que Kentrix me tiene atrapada, no puedo moverme como había planeado. Por favor, aparta tus brazos. Lady Hannelore, ¿estás herida? Kentrix aflojó la fuerza en sus brazos para comprobar mi estado, y aproveché para empujar su pecho y levantarme. Inmediatamente saqué mi estape y usé cintas de luz para inmovilizar sus brazos. Aunque fue un poco inesperado,
Todavía está bien. No puedo fallar aquí. Después de atar sus brazos y someterlo, miré hacia abajo a Kentrix, cuyos ojos grises, antes abiertos con ansiedad, ahora mostraban confusión. Suspiré aliviada por el éxito momentáneo. Bien, Kentrix. Por favor, dame las condiciones para la propuesta de matrimonio. Lady Hannelore, ¿estás bien de la cabeza? Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.